Jack se sobresaltó y Wendy lo miró con curiosidad. —¿Es que tú has visto algo allí, Jack? —No, nada —negó él. Denny lo miraba. —Nada —repitió Jack, más con calma. Y era la verdad, había sido víctima de una alucinación y nada más. —Denny, tienes que contarnos lo de esa mujer —lo animó suavemente Wendy. El chico empezó a contar, pero las palabras le salían en cíclicos estallidos que a ratos se convertían en un farfullar incomprensible, movidos por la prisa de sacarlo todo fuera y terminar de una vez. Mientras hablaba, iba oprimiéndose cada vez más contra el pecho de su madre. Entré, contó. Robé la llave maestra y entré. Era como si no pudiera contenerme. Tenía que saber. Y ella, la señora, estaba en la bañera. Estaba muerta, toda hinchada. Estaba desnuda. No tenía puesto nada de ropa. Con aire lamentable miró a su madre. Y empezó a levantarse y quería atacarme. Yo lo sé, porque lo sentía. No es que ella pensara, así como pensáis papá y tú. Era algo negro, ruin, un pesar hiriente, como las avispas, aquella noche en mi cuarto. Solo quería herir, como las avispas. Tragó saliva, y durante un momento, mientras la imagen de las avispas se adueñaba de todos, reinó el silencio. Entonces corrí, prosiguió Denny. Quise escapar, pero la puerta estaba cerrada. Yo la dejé abierta, pero estaba cerrada. No se me ocurrió que podía volver a abrirla y salir corriendo. Estaba asustado. Entonces me apoyé contra la puerta y cerré los ojos y me puse a pensar que el señor Halloran había dicho que las cosas de aquí eran como las figuras de un libro y que si me repetí a mí mismo, tú no existes, vete, tú no existes, ella se iría, pero no resultó. Su voz empezó a elevarse en tonos histéricos. Me cogió, me hizo dar la vuelta y le vi los ojos, vi cómo eran los ojos y empezó a asfixiarme. Le sentí el olor a muerta. Basta, interrumpió Wendy, alarmada. Basta, Denny, ya está bien. De nuevo se preparaba para empezar a arrullarlo, el arrullo para ocasiones múltiples, de Wendy Torrance, patente en trámite. Déjalo terminar, intervino secamente Jack. No sé más, articuló el chico. Me desmayé. No sé si porque ella me estaba ahogando o porque tenía miedo. Cuando reaccioné estaba soñando que tú y mami os peleabais por mí y que tú querías hacer de nuevo algo malo, papito. Entonces me di cuenta de que no era un sueño y me desperté del todo. Y me mojé los pantalones. Me mojé los pantalones como un bebé. Volvió a dejar caer la cabeza sobre el pecho de Wendy y empezó a llorar con un desvalimiento horrible, las manos yertas e inmóviles sobre las piernas. Ocúpate de él. Jack se puso de pie. ¿Qué vas a hacer? La expresión de Wendy era de terror. Voy a subir a esa habitación. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Prepararme café? No, Jack, por favor, no. Wendy, si hay alguien más en el hotel, tenemos que saberlo. No te atrevas a dejarnos solos, le gritó ella con tal fuerza que una lluvia de gotitas de saliva brotó de sus labios. Jack se detuvo. Wendy, estás haciendo una excelente imitación de tu madre. Wendy estalló en llanto, sin poder ocultar la cara porque tenía a Denny sentado en el regazo. Lo lamento, se disculpó Jack, pero tú sabes que tengo que hacerlo. Por algo soy el maldito vigilante. Me pagan para eso. Wendy siguió llorando y llorando la dejó Jack al salir de la cocina, frotándose la boca con el pañuelo mientras la puerta se cerraba a sus espaldas. No te preocupes, mami, la tranquilizó Denny. No le pasará nada. Papá no esplende y allí no hay nada que pueda hacerle daño. No, creo que no, suspiró ella entre sus lágrimas. 30. Nueva visita a la 217.
Para subir, tomó el ascensor, cosa rara, porque desde que llegaron ninguno de ellos había utilizado el ascensor. Manipuló la palanca de bronce y el aparato subió, entre quejosas vibraciones, por el hueco, mientras las puertas de reja se sacudían desaforadamente. Jack sabía que a Wendy el ascensor le inspiraba un horror realmente claustrofóbico. Se imaginaba a ellos tres atrapados entre dos plantas, mientras afuera rugían las tormentas invernales, y podía verlos cada vez más flacos y más débiles, hasta morirse de hambre. O se imaginaba que se devorarían entre ellos, como había pasado con aquellos jugadores de rugby. Recordó una de esas etiquetas que se pegan en los parabrisas, que había visto en Boulder. Jugadores de rugby devoran a sus muertos. También recordaba otras. Usted es lo que come. O frases de menú. Bienvenidos al comedor del Overlook, el orgullo de las montañas rocosas. Coma espléndidamente en el techo del mundo. Cuadril humano asado a cerillas, la especialité de la Monson. La sonrisa despectiva volvió a juguetear en sus labios, cuando en la pared del hueco apareció el número 2. Volvió la palanca de bronce a su posición inicial y el ascensor se detuvo. Jack se echó 3 pastillas de excedrina en la mano y abrió la puerta del ascensor. En el Overlook no había nada que le asustara. Él y el hotel simpatizaban. Recorrió el pasillo mientras se iba echando las tabletas en la boca y masticándolas una por una. Dobló la esquina del corto pasillo que se aparcaba del corredor principal. La puerta de la habitación 217 estaba entreabierta y la llave maestra colgaba de la cerradura. Jack frunció el ceño, sintiéndose recorrido por una oleada de irritación hasta de cólera. Cualquiera que hubiera sido el resultado no importaba. El chico había desobedecido. Se le había dicho, y de manera inequívoca, que había ciertas partes del hotel que no eran para él. El cobertizo de las herramientas, el sótano y todas las habitaciones para huéspedes. Tan pronto como se le hubiera pasado el susto, hablaría con Denny de ese asunto. Le hablaría de manera razonable, pero con severidad. Eran muchos los padres que no se habrían limitado a hablar. Le habrían dado una buena zurra y tal vez fuera eso lo que Denny necesitaba. Y si ya se había llevado un susto, ¿no era eso exactamente lo que se merecía? Fue hacia la puerta, quitó la llave maestra, se la echó al bolsillo y entró. La luz del techo estaba encendida. Echó un vistazo a la cama, vio que no estaba deshecha y después fue directamente hacia la puerta del baño. En su interior se había firmado una curiosa certidumbre. Aunque Watson no hubiera mencionado apellidos ni número de habitación, Jack tenía la seguridad de que esas eran las habitaciones que habían compartido la mujer del abogado y su amante, que ese era el cuarto de baño donde la habían encontrado muerta, llena de barbitúricos y de alcohol del salón colorado. Empujó la puerta del espejo del cuarto de baño, la abrió y entró. Allí la luz estaba apagada. La encendió y se quedó mirando el largo cuarto parecido a un coche Pullman, decorado en el estilo característico de comienzo del siglo y remodelado en la década del 20, que parecía común a todos los cuartos del baño del Overlook, excepción hecha de los de la tercera planta, que eran directamente bizantinos, como convenía a los miembros de la realeza, los políticos, estrellas de cine y capos de la mafia que habían desfilado por allí a lo largo de los años. La cortina de la ducha, de color rosado pastel, estaba corrida defensivamente en torno de la gran bañera con patas en forma de garras. Sin embargo, se movía. Y por primera vez Jack sintió que la fragante sensación de seguridad, de lactancia casi, que se había apoderado de él cuando Denny corrió a sus brazos gritando fue ella, lo abandonaba. Un dedo gélido le oprimió suavemente la base de la columna, provocándole un escalofrío. Se le unieron otros dedos que de pronto empezaron a subirle por las vértebras a lo largo de la espalda, recorriéndole la espina dorsal como si fuera un instrumento musical.
Su furia con Denny se evaporó y al avanzar un paso para apartar la cortina, con la boca seca, no sentía más que compasión por su hijo y terror por sí mismo. La bañera estaba seca y vacía. La irritación y el alivio se exhalaron en un súbito suspiro que se lo escapó de los labios tensos, como una pequeña explosión. Al terminar la temporada, la bañera había sido escrupulosamente fregada y, a no ser por la mancha de rumbre que se había formado bajo los grifos, brillaba de limpia. El olor del detergente era débil, pero inconfundible, uno de esos que, semanas después de haber sido usados, pueden seguir irritándole a uno las narices durante semanas y meses con el olor de su virtuosa pulcritud. Se inclinó para pasar los dedos por el fondo de la bañera, seca como un hueso, ni el más leve rastro de humedad. O el chico había tenido una alucinación o había mentido directamente. Volvió a sentirse irritado y en ese momento le llamó la atención la alfombrilla de baño sobre el suelo. La miró con el ceño fruncido. ¿Qué hacía allí una alfombrilla de baño? Debería haber estado en el armario de la ropa blanca al final del ala oeste, junto con las sábanas, toallas y fundas. Se suponía que ahí estaba toda la ropa blanca. Ni siquiera las camas estaban hechas o en las habitaciones de huéspedes. Los colchones, tras haberlos protegido con fundas de plástico con cremalleras, estaban directamente cubiertos por las colchas. Se imaginó que tal vez Denny hubiera ido a buscarla, ya que con la llave maestra se podía abrir el armario de la ropa blanca, pero ¿por qué? La recorrió con las yemas de los dedos. La alfombrilla estaba seca. Volvió hacia la puerta del cuarto de baño y se quedó ahí parado. Todo estaba en orden. El chico había soñado. No había nada fuera de lugar. Lo de la alfombrilla de baño lo tenía un poco intrigado, es cierto, pero la explicación lógica sería que alguna de las camareras, apresurándose como locas el día del cierre de la temporada, se hubieran olvidado de recogerla. Aparte de eso, todo estaba... Las narices se le dilataron un poco. Desinfectante, ese virtuoso olor a limpieza. ¿Y jabón? No, seguramente, pero una vez identificado el olor, era demasiado nítido para no darle importancia. Jabón. Pero no uno de esos jabones corrientes que le dan a uno en los hoteles y moteles. Era algo leve y aromático, un jabón de mujer, como si fuera un olor rosado, Camay o Lowilla, alguna de las marcas que usaba siempre Wendy en Stovington. No es nada, es tu imaginación. Sí, como los setos que sin embargo se movían. No se movían. Con paso irregular se dirigió a la puerta que daba al pasillo, sintiendo cómo en las sienes empezaba a martillarle un dolor de cabeza. Ese día había sido demasiado, habían sucedido demasiadas cosas. Claro que no castigaría al niño ni le daría una zurra, solamente hablaría con él. Pero por Dios que ya tenía bastantes problemas para agregarles la habitación 217. Y sin más base que una alfombrilla de baño seca y un débil perfume a jabón de tocador. Tras él se produjo un súbito ruido metálico. Lo oyó en el momento mismo en que su mano se cerraba sobre el picaporte, y un observador podría haber pensado que la manija de acero pulido le había transmitido una descarga eléctrica. Se estremeció convulsivamente, con los ojos muy abiertos, contraídos todos los demás rasgos en una mueca. Después consiguió dominarse, un poco por lo menos, soltó el picaporte y se dio vuelta cuidadosamente. Las articulaciones le crujían. Empezó a volverse hacia la puerta del baño, paso a paso, como con pies de plomo. La cortina de la ducha que él había apartado para mirar dentro de la bañera estaba otra vez corrida. El ruido metálico que a él le había sonado como el crujir de huesos en una cripta lo había producido los anillos de la cortina al deslizarse por la barra. Jack se quedó mirando la cortina. Sentía la cara como si se la hubieran encerado, cubierta por fuera de piel muerta, por dentro llena de vivos, ardientes arroyuelos de espanto, lo mismo que había sentido en la zona infantil.
Había algo detrás de la cortina de plástico rosado. Había algo en la bañera. Alcanzaba a verlo, mal definido y oscuro, a través del plástico, una figura casi amorfa. Podría haber sido cualquier cosa, un juego de luz, la sombra del dispositivo de la ducha, una mujer muerta desde hace mucho tiempo, yacente en la bañera, con una pastilla de jabón Lowila en la mano rígida, mientras esperaba pacientemente la eventual llegada de su amante. Jack se dijo que debía avanzar sin vacilación para correr de un tiro en la cortina, para dejar al descubierto lo que hubiera allí. En cambio, se dio la vuelta con espasmódicos pasos de marioneta, con el corazón retumbándole espantosamente en el pecho, y volvió al dormitorio. La puerta que daba al pasillo estaba cerrada. Durante un largo segundo permaneció inmóvil mirándola. Podía sentir el gusto del terror en el fondo de la garganta, como un sabor de cerezas pasadas. Con el mismo andar convulsivo fue hacia la puerta y obligó a sus dedos a cerrarse sobre el picaporte. No se abrirá. Pero se abrió. Con gesto torpe apagó la luz, salió al pasillo y sin mirar hacia atrás cerró la puerta. Desde dentro le pareció oír un ruido extraño, de golpes húmedos, lejano, incierto, como si algo hubiera conseguido salir demasiado tarde trabajosamente de la bañera, como para saludar a su visitante, como si se hubiera dado cuenta de que el visitante se iba antes de haber satisfecho las convenciones sociales y se precipitara ahora hacia la puerta, algo purpúreo y horriblemente sonriente, para invitarlo a que entrara de nuevo, tal vez para siempre. ¿Pasos que se aproximaban a la puerta? ¿O solo los latidos del corazón de sus oídos? Tanteó en busca de la llave maestra. La sintió fangosa, remisa a girar en la cerradura. La golpeó, y de pronto los pestillos se corrieron y él retrocedió contra la pared opuesta del pasillo, dejando escapar un gruñido de alivio. Cerró los ojos y por su mente empezaron a desfilar todas las antiguas frases. Parecía que las hubiera por centenares. «Estás chillado, no estás en tus cabales, te chalaste, perdiste la chaveta, chico». Se te fue la onda, estás mal del coco, estás para la camisa de fuerza, estás ido del todo, perdiste un tornillo, estás sonado. Y todas querían decir la misma cosa, perder el juicio. No, gimoteó, casi sin darse cuenta de que estaba reducido a eso, a gimotear con los ojos cerrados, como un niño. Oh no, Dios, Dios, por favor, no. Pero bajo el tumulto de sus pensamientos caóticos, bajo el martilleo de los latidos de su corazón, podía oír el ruido suave, fútil del picaporte movido de un lado a otro, porque eso encerrado dentro trataba inútilmente de salir. Eso que querrá conocerlo. Eso que quería que él le presentara a su familia mientras la tormenta vociferaba en torno de ellos y la luz blanca del día se convertía en lóbrega noche. Si abría los ojos y veía moverse el picaporte, se volvería loco, así que los dejó cerrados y después de un tiempo inconmensurable hubo tranquilidad. Jack se obligó a abrir los ojos, convencido a medias de que, cuando los abriera, ella estaría en pie ante él. Pero el pasillo estaba vacío. De todas maneras, se sentía observado. Sus ojos se posaron en la mirilla que había en el centro de la puerta y se preguntó qué sucedería si se acercaba para mirar a través de ellas. ¿Con qué clase de ojo se vería enfrentado su ojo? Sus pies empezaron a moverse. Pies, no me falléis ahora, antes de que él se diera cuenta. Se apartaron de la puerta y lo llevaron hacia el corredor principal, susurrando sobre la jungla negra y azul de la alfombra. A mitad del camino hacia la escalera se detuvo para mirar el extintor de incendios. Le pareció que los pliegues de lona de la manguera estaban dispuestos de manera diferente, y estaba seguro de que cuando él vino por el pasillo, la boquilla de bronce apuntaba hacia el ascensor. Ahora estaba mirando para el otro lado.
Yo no vi nada de eso, dijo muy claramente Jack Torrance. Tenía la cara blanca y ojerosa, y sus labios insistían en dibujar una sonrisa. Pero para bajar no tomó el ascensor. Se parecía demasiado a una boca abierta. Demasiado. Bajó por la escalera. 31. El veredicto. Jack entró en la cocina y los miró, mientras hacía saltar la llave maestra en la mano izquierda para recogerla al caer, tintineante la cadena de la blanca chapa de metal. Denny estaba pálido y agotado. Wendy había estado llorando, era evidente. Tenía los ojos enrojecidos y se la veía ojerosa. Advertido lo alegró súbitamente. Por lo menos no era él el único que sufría. Ellos lo miraban, sin hablar. Allí no hay nada, declaró Jack, atónito ante la despreocupación de su propia voz. Absolutamente nada. Siguió haciendo saltar en el aire la llave maestra, tranquilizándolos con su sonrisa, sintiendo cómo el alivio se les pintaba en la cara, y pensó que jamás en su vida había necesitado tan desesperadamente un trago como en ese momento. 32. El dormitorio. Más hacia el atardecer, ya cogió un catre en el cuarto destinado a almacén en la primera planta y lo puso en un rincón del dormitorio de ellos. Wendy se había imaginado que Denny no se dormiría hasta bien avanzada la noche, pero el niño estaba cabeceando antes de que estuviera mediada la serie de televisión, y 15 minutos después de lo que hubieran arropado, estaba ya sumergido en el sueño, inmóvil, con una mano debajo de la mejilla. Wendy estaba sentada vigilante junto a él. Marcaba con un dedo el punto donde había llegado en la novela que leía. Ante su escritorio ya recorría con la vista su obra de teatro. —¡Qué mierda! —farfulló Jack. —¿Cómo? —interrogó Wendy, arrancada a su contemplación de Denny. —Nada. Jack siguió mirando la obra con creciente furia. ¿Cómo podía haberle parecido que era buena? Era pueril, algo que se había hecho 1.000.000 de veces, y lo peor era que no tenía ni idea de cómo terminarla. En algún momento le había parecido bastante simple. En un acceso de rabia, Denker se apodera del atizador que hay junto a la chimenea y golpea santamente a Gary hasta matarlo. Después, de pie junto al cuerpo, con el atizador ensangrentado en la mano, vocifera dirigiéndose al público: «Está aquí, en alguna parte, y yo lo encontraré». Entonces, a medida que las luces pierden intensidad y el telón baja lentamente, el público ve el cuerpo de Gary boca abajo sobre el proscenio, mientras Denker se encamina a zancadas hacia la biblioteca y empieza a arrojar febrilmente los libros de los estantes, tirándolos a un lado después de mirarlos. Había pensado que era algo lo bastante viejo para parecer nuevo, una obra cuya originalidad era tal que podría convertirla en un éxito en Broadway, una tragedia en 5 actos. Pero además de su interés, se había orientado súbitamente hacia la historia del Overlook. Había sucedido algo más. Sus sentimientos hacia los personajes habían cambiado, y eso era algo totalmente nuevo. Por lo general, a Jack le gustaban sus personajes, los buenos y los malos, y se alegraba de que fuera así. Eso le facilitaba el intento de verlos desde todos los ángulos y entender con mayor claridad sus motivaciones. Su cuento favorito, el que había vendido a una revista pequeña del sur de Maine, era un relato titulado «Aquí está el mono», Paul Delon. El personaje era un violador de niños a punto de suicidarse en su cuarto amueblado. El hombre se llamaba Paul Delon y sus amigos lo llamaban Mono. A Jack le había gustado mucho Mono, comprendía sus extravagantes necesidades y sabía que no era él el único culpable de las 3 violaciones seguidas de asesinato que tenía en su historial. Sus padres habían sido malos, el padre violento y agresivo,
como había sido el de Jack. La madre un estropajo blando y silencioso como su propia madre. Una experiencia homosexual en la escuela primaria. La humillación pública. Experiencias aún peores en la secundaria y en la universidad. Después de hacer víctimas de un acto de exhibicionismo a dos niñitas que se bajaban de un autobús escolar, lo habían arrestado y enviado a un correccional. Y lo peor de todo era que allí lo habían dado de alta, lo habían vuelto a dejar en la calle porque el director del establecimiento había decidido que estaba bien. Ese hombre se llamaba Grimmer y sabía que Mono, de Long, presentaba síntomas de desviación, pero había presentado un buen informe favorable y lo había dejado en libertad. A Jack también le gustaba y simpatizaba con Grimmer. Grimmer tenía que dirigir una institución con escasez de fondos y de personal, intentando que las cosas no se le vinieran abajo a fuerza de saliva, alambre de embalar y míseras subvenciones de una legislatura estatal que estaba pendiente de la opinión de los votantes. Grimmer sabía que Mono podía establecer contacto con la gente que no se ensuciaba en los pantalones ni trataba de asesinar a los otros reclusos con las tijeras. No se creía Napoleón tampoco. El psiquiatra, a quien se confió el caso, pensaba que eran excelentes las probabilidades de que Mono pudiera valerse por sí mismo en libertad, y los dos sabían que cuanto más tiempo pasaba un hombre en una institución, tanto más llega a necesitar de ese medio cerrado, como un drogadicto de la droga. Y entre tanto la gente se les agolpaba a la puerta. Paranoicos, esquizoides, ciclotímicos, semicatatónicos. Hombres que sostenían haber subido al cielo en platillos volantes, mujeres que les habían quemado los genitales a sus hijos con un encendedor, alcohólicos, pirómanos, cleptómanos, maníaco-depresivos, suicidas frustrados. El mundo de siempre, vaya. Si no estás bien atado, te sacudes, te desintegras, te desarmas antes de haber llegado a los 30. Jack podía entender el problema de Grimmer, como podía entender a los padres de las víctimas asesinadas, y a las propias víctimas también, por cierto, y al Mono de Long, que el lector se ocupará de buscar culpables. En aquel tiempo Jack no quería juzgar. La capa del moralista le caía mal sobre sus hombros. Con el mismo ánimo optimista había empezado la escuelita, pero últimamente había empezado a tomar partido y, lo que era peor, había empezado a odiar a su héroe Gary Benson, imaginado originariamente como un muchacho brillante para quien el dinero era más bien una carga que una bendición, un muchacho que nada ambicionaba más que hacer valer sus méritos para poder entrar en una buena universidad porque se lo había ganado y no porque su padre le hubiera abierto las puertas. A los ojos de Jack se había convertido en una especie de engreído fatuo, un postulante frente al altar del saber, en vez de ser un acólito sincero, una imitación superficial de las virtudes del Boy Scout, cínico por dentro, caracterizado no por una auténtica inteligencia, tal como lo había concebido al principio, sino por una insidiosa astucia animal. A lo largo de toda la obra se dirigía infatiblemente a Denker, llamándolo señor, tal como Jack había enseñado a su hijo a llamar señor a las personas mayores e investidas de autoridad. Jack pensaba que Denny empleaba con toda sinceridad la palabra, al igual que el Gary Benson originario, pero al comenzar el quinto acto tenía cada vez más la sensación de que Gary decía señor en vena satírica, como una careta que se pusiera exteriormente, entre tanto que Gary Benson, que había detrás de ella, se mofaba de Denker, que jamás había tenido nada de lo que tenía Gary. De Denker, que había tenido que trabajar durante toda su vida nada más que para llegar a director de una mísera escuelita, que ahora se veía enfrentado con la ruina por obra de ese muchacho rico, apuesto y de apariencia inocente, que había hecho trampa con su composición y después había disimulado astutamente las pistas.
Cuando empezó la escuelita, Jack veía a Denker como alguien no muy diferente de los pequeños cesares sudamericanos ensorbecidos por sus imperios bananeros que fusilan a los oponentes contra el frontón de la cancha de pelota más próxima, un fanático exagerado para la magnitud de su causa, un hombre que cada uno de sus caprichos hace una cruzada. Al comienzo que había querido hacer de su obra un microcosmos que fuera una metáfora del abuso del poder. Ahora se sentía cada vez más impulsado a ver a Denker como una especie de Mr. Chips, y la tragedia no residía en la vejación intelectual infligida a Gary Benson, sino más bien en la destrucción de un viejo maestro bondadoso que no alcanzaba a ver las cínicas supercherías de ese monstruo disfrazado de estudiante. En definitiva, Jack no había podido terminar la obra. Ahora estaba inmóvil, con los ojos fijos en los papeles, hosco, preguntándose si habría alguna manera de rescatar la situación. En realidad no creía que la hubiera. Había empezado con una obra que a mitad de camino se le había convertido en otra. Abracadabra. Bueno, con 1000 diablos. De cualquiera de las dos maneras era algo que ya se había hecho antes. De cualquier manera era un montón de mierda. Y en definitiva, ¿por qué se estaba preocupando por eso esa noche? Después del día que acababa de tener, no era de maravillarse que no pudiera hilar bien los pensamientos. ¿Llevarlo abajo? Levantó los ojos, parpadeando en el intento de sacarse las telarañas. ¿Qué? Decía que cómo haríamos para llevarlo abajo. Tenernos que sacarlo de aquí, Jack. Tenemos que sacarlo de aquí. Durante un momento se sintió tan disperso que ni siquiera estaba seguro de qué era lo que quería decir Wendy. Cuando lo entendió, emitió una breve risa, casi un ladrido. Lo dices como si fuera tan fácil.